una protesta pacífica, que no han causado daño alguno directamente a las obras artísticas y que buscan concienciar y visibilizar el principal problema de nuestro planeta que está sufriendo ahora mismo. El 11 de junio, dos hombres pertenecientes a una organización por los derechos de los animales llamada Animal Rising vandalizaron el retrato rojo del rey Carlos III de Inglaterra, obra del artista Jonathan Yeo y expuesto en una galería de Londres. Cubrieron el rostro del monarca con un póster de un personaje de cómic en protesta por determinadas acciones de la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad en los Animales. El día 1 de este mismo mes se detuvo a una activista en París tras pegar un cartel rojo adhesivo sobre el cristal de la obra Campo de Amapolas de Claude Monet en el Museo d'Orsay. El 4 de marzo pasado, varios activistas atacaron el nacimiento de Venus de Sandro Botticelli en la Galería degli Uffizi en Florencia. Ya habían acudido a atacar también La Primavera, otra obra icónica del mismo artista, sobre la que pegaron fotografías de los daños causados en ciudades toscanas por las inundaciones y pegaron sus manos al marco del cuadro en la misma Galería de los Uffizi en Florencia, desplegando una pancarta en la que se leía «No gas, no carbon». Este tipo de actos tuvieron un gran impacto en 2022 y continúan desde esta fecha afectando a las obras pictóricas más relevantes e icónicas de la historia del arte. En 2022 fueron muchas las pinturas sobresalientes que fueron atacadas. La Gioconda en el Louvre. En 2022, un hombre disfrazado de anciana en silla de ruedas se levantó de la silla para lanzar una tarta a la Gioconda mientras gritaba proclamas. En enero de 2024, dos personas arrojaron sopa durante casi 2 minutos sobre los cristales blindados, reclamando una alimentación sana y sostenible. En la National Gallery de Londres cubrieron el cuadro Carro de heno de John Constable con una imagen distópica del mismo paisaje y luego pegaron sus manos al marco. La pintura sufrió daños menores en el marco y en el barniz y el cuadro fue retirado para su restauración. En la National Gallery de Victoria, Australia, dos personas pegaron sus manos al cuadro Masacre en Corea de Picasso en una exposición sobre el pintor español. El cuadro sufrió algunos desperfectos. Igualmente, dos mujeres arrojaron sopa de tomate sobre los girasoles de Van Gogh en la National Gallery de Londres y después se pegaron a la pared. En un vídeo difundido en redes sociales, una de las autoras dice que practicó toda la noche en el baño de su casa para ser más eficaz en el ataque. Otras dos personas lanzaron puré de patatas contra el cuadro Los Almiares de Claude Monet, propiedad del Museo Barberini en Berlín. La directora del museo se mostró aliviada de que la pintura no hubiese sido dañada, pero también manifestó su gran preocupación por los medios con los que estos activistas quieren dar peso y, sobre todo, publicidad a sus demandas. Y, finalmente, la joven de la perla de Vermeer de Delft fue vandalizada en el Museo Mauritshuis de La Haya en octubre de 2022. Uno de los hombres intentó pegarse la cabeza con pegamento a la obra, cubierta por un cristal protector, mientras el otro le arrojaba un líquido rojo y se pegaba a la pared. Afortunadamente, la obra no sufrió daños. También hay ejemplos de esta nueva forma de protestas de carácter fundamentalmente publicitario en nuestro país. En noviembre de 2022, en el Museo Egipcio de Barcelona, varias personas rociaron con mermelada y un líquido que simulaba petróleo una vitrina que contiene un sarcófago de 2.700 años de antigüedad con una momia en su interior. El 5 de noviembre de 2022, dos activistas se pegaron a los marcos de los cuadros La maja desnuda y La maja vestida de Francisco de Goya en el Museo del Prado, donde fueron detenidos y acusados de un delito contra el patrimonio. Las mismas personas que en noviembre se habían pegado a los marcos de las majas intentaron hacer lo mismo en esta misma tribuna del Congreso para pegarse a ella. Accedieron al hemiciclo como parte de una visita guiada y, afortunadamente, no se produjeron daños porque no culminaron su acción. En marzo de 2023 mancharon con pintura roja la fachada del Congreso. En este caso eran una decena de personas. Un año antes, esas mismas personas habían mezclado agua y remolacha para crear un líquido similar a la sangre y teñir también la fachada del Congreso. Se les imputó un delito contra el patrimonio histórico y se les reclamó una indemnización. La limpieza costó al presupuesto del Congreso 2.592 euros. El 6 de noviembre de 2023, un nuevo ataque ocupaba las portadas de los diarios.
contra la Venus del Espejo de Diego Velázquez. En este caso, el modus operandi del grupo de vándalos fue un poco más violento. Rompieron a martillazos el cristal de seguridad del cuadro. La obra de Velázquez sufrió daños leves en su superficie y fue retirada temporalmente de la exposición para su restauración. La lista roja de bienes de interés cultural en peligro de desaparición de la Fundación Hispania Nostra ha superado ya los 1.200 bienes en peligro, mientras la lista negra, la lista de bienes que se han perdido de manera irremisible, sigue aumentando de manera catastrófica. Cuando consigamos dejar atrás el periodo negro del gobierno de Pedro Sánchez y volvamos a estar en la esfera de los países civilizados, alejados de aliados como los talibán o Hamás, espero que podamos llevar a cabo un plan para recuperar todo este patrimonio. El patrimonio histórico-artístico fue entendido durante muchos años como propiedad esencial de un pueblo, parte fundamental de su tesoro, de su identidad, el testimonio de su historia y de su capacidad creativa. Y con el tiempo se asumió la existencia de un patrimonio común de todos los seres humanos, de toda la humanidad, que merece respeto y atención, por lo que incluso países que habían conquistado lugares con un patrimonio riquísimo tenían el deber de conservarlo, como sucede en la actualidad con los restos griegos presentes en Turquía. Por esa consideración de su valor universal, solo grupos bárbaros atacaban y destruían lugares de culto de valor histórico, como los budas de Bamiyan, destruidos por los talibán en el año 2001, o como los templos de Palmira en Siria, destruidos por Daesh, por la Daulat Islamiyya fi Irak wa Sham, en 2015. Sin embargo, desde hace unos años nos encontramos con grupos procedentes de la extrema izquierda que tanto en Europa como en Estados Unidos se dedican a la destrucción y al ataque del patrimonio histórico. Estatuas de figuras que a su parecer son racistas o colonialistas, ya sean relacionadas con la herencia española en Estados Unidos, como las estatuas de la reina Isabel la Católica, semejantes a la que tenemos aquí, o estatuas de Fray Junípero Serra, o relacionados con la propia historia de Estados Unidos, como ha supuesto la retirada de monumentos de Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos, o del general Lee, además de cuadros o edificios de valor histórico-artístico indiscutibles. La abolición de referentes comunes a un país o a una civilización se producen por el rechazo de estos grupos, rasgo que caracteriza a los fanáticos. Dentro de esa carrera siniestra por destruir el patrimonio de la humanidad, pudimos ver hace ya año y medio a activistas de extrema izquierda que se dedicaban a arrojar restos orgánicos, sopa de tomate o cola y pegarse a estatuas o edificios para llamar la atención sobre causas muy diversas. Una de ellas, la más frecuente, como se ha recordado aquí, es la del activismo climático. Comenzó este maremoto de estupidez en países anglosajones, en Estados Unidos e Inglaterra. Llegó a Francia y Holanda, y en menor medida, pero también, llegó a España. Con el aviso de que esto se iba a producir también aquí, pudimos ver cómo las direcciones del Prado, del Thyssen y del Reina Sofía pidieron la presencia de Policía Nacional en las salas para proteger los cuadros de estos museos sagrados. Estos policías ya custodiaban desde mucho tiempo atrás el perímetro de estos edificios. Así quedó de manifiesto la necesidad de dotar de la condición de agentes de la autoridad a los guardias que custodian nuestro patrimonio. Consideramos que debería llevarse a cabo esta modificación legal. En este momento no podemos decir que la amenaza sobre el patrimonio vaya a desaparecer. Como muestra, podemos ver la reciente destrucción de un retrato de Lord Balfour en la Universidad de Cambridge a manos de un activista pro-palestino. Sí ha habido daños en el patrimonio, por favor. Tendremos que esperar a la llegada de un gobierno que no tenga aliados como Hamás o los hutíes para plantear esta nueva ley, porque este asunto hoy día, por desgracia, a este gobierno le trae al fresco. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.